Hola a todos, mi nombre es Cecilio Saber Girón, soy del Grupo Concretos y este es un video para la clase de Materiales de Construcción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo de este video es explicar el artículo Introducción al fenómeno de corrosión. Como introducción, sabemos que la corrosión es un término que se utiliza para describir el deterioro en los materiales metálicos. Para el caso del deterioro en otro tipo de materiales, ya sean polímeros y cerámicos, se utiliza el término degradación. La mayoría de procesos de corrosión involucran reacciones, en este caso reacciones electroquímicas, reducción, oxidación, donde para que se lleven a cabo estos procesos son necesarios tres constituyentes. Número uno, unos electrodos, un ánodo y un cátodo. Número dos, un electrolito que funciona como un medio conductor. Y número tres, una conexión eléctrica entre los electrodos. En esta figura tenemos una breve descripción de lo anteriormente mencionado. Para entender el fenómeno de corrosión es necesario saber lo que es el potencial electroquímico. El potencial electroquímico define la susceptibilidad o resistencia que tiene un material metálico a la corrosión. Entre más positivo sea el valor, significa que más resistente es. Al contrario, entre más negativo es el valor, significa que más vulnerable y susceptible es a los daños que pueda causar la corrosión. Y la serie galvánica es la tabla que nos indica cuánto potencial electroquímico tiene un material. En este caso podemos ver que el platino, el oro y la plata están en los primeros lugares. Esto significa que tienen un alto potencial electroquímico, es decir, alta resistencia a un ataque corrosivo. Y en los últimos lugares tenemos el magnesio y el zinc. Esto significa bajo potencial electroquímico, lo que significa que son susceptibles a un daño que pueda tener un fenómeno corrosivo en ellos. Tenemos los tipos de corrosión. En este caso nosotros tenemos 9. Vamos a definir primero la corrosión generalizada uniforme. Ocurre sobre toda la superficie del material. Este es el tipo de corrosión que más daña al material por la forma en que se distribuye. Sin embargo, también es una corrosión fácil de tratar y de predecir. La corrosión localizada, a diferencia de la corrosión uniforme, esta es puntual en el material, es un daño potencial también para el material porque es bastante difícil de detectar. La corrosión galvánica existe cuando hay una unión física o eléctrica de dos materiales de diferentes naturalezas. ¿Cuál es el material que se va a corroer? Bueno, el material que se corroe es el que tiene menos potencial electroquímico. Seguimos con los tipos de corrosiones. Tenemos corrosión por fisura. Este es bastante similar a la corrosión galvánica que anteriormente ya definimos, que se producen en zonas estrechas del material o en zonas puntuales. También tenemos la corrosión por picaduras. Este tipo de corrosión se presenta en materiales pasivados. Aquí existe una concentración de agentes oxidantes y un aumento del pH en el medio. Tenemos la corrosión por cavitación. Esto ocurre en sistemas de transporte de líquidos. Aquí se generan cambios de presión. Estos cambios de presión generan flujos turbulentos. Los flujos turbulentos generan burbujas que implosionan en la superficie del material. Una vez pasa esto, ya comienza el proceso de corrosión. Y también tenemos la corrosión por erosión. Aquí se observa en sistemas de transporte de fluido hechos con materiales pasivados. Y para terminar con los tipos de corrosión, tenemos la corrosión por tensión, que esto es cuando un material es sometido a tensión, ya sea de forma interna o externa. Aquí se forman pequeñas fisuras en el material que dan inicio al proceso corrosivo. Y la corrosión por fatiga, que es bastante parecida a la corrosión por tensión. No obstante, aquí los tipos de esfuerzos son cíclicos o fluctuantes. Y aquí también tenemos factores que influyen en el proceso de corrosión. Tenemos 6 factores. El primero es la acidez de la solución. Esto influye en el proceso de corrosión, las sales disueltas, las capas protectores, la concentración de oxígeno, la temperatura y la velocidad de flujo. Por último, vamos a hablar de la control de la corrosión y protección de los materiales. Aquí vamos a mencionar 6 métodos para el control y protección. Tenemos como primer método los inhibidores. ¿Qué es un inhibidor? Bueno, es una sustancia química que el propósito es adherirlo al material para que esto lo proteja y disminuya la velocidad en la que se corroe. También tenemos los recubrimientos orgánicos. Los recubrimientos orgánicos son sustancias a base de polímeros, en este caso pueden ser pinturas, que se adhieren al material
para evitar que empiece el proceso de corrosión. También tenemos los recubrimientos metálicos. Consiste en recubrir el material que es vulnerable a la corrosión con un material que tenga un potencial electroquímico más alto, es decir, con una resistencia más alta a este proceso. También tenemos el recubrimiento no metálico. Trata de recubrir el material metálico vulnerable con uno más resistente. Aquí hay bastantes métodos, pero el más utilizado es el anodizado. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste que al material que nos interesa proteger se le aplica una corriente eléctrica y de esta manera se vuelve más resistente. Por último, tenemos la protección catódica y la protección anódica, que de cierta manera se relacionan. ¿Por qué? Bueno, aquí radica en modificar relativamente el valor del potencial electroquímico de los materiales. En el caso de la protección catódica, lo que buscamos es que el material se comporte como un cátodo y en la protección anódica que se comporte como un ánodo. Esto anteriormente lo explicamos, que entre mayor sea el potencial electroquímico se comporta como un cátodo, es decir, es más resistente, y la protección anódica es al contrario, se vuelve más susceptible o vulnerable. Como conclusión, sabemos que como profesionales de ingeniería civil es bastante importante que sepamos qué es la corrosión, los tipos de corrosión que podemos encontrar. De esta manera podemos saber qué tipo de daños puede tener en nuestros materiales y qué procesos podemos tener para combatir este proceso de corrosión. Bien, esta ha sido mi presentación. Agradezco su atención.